Dios les continúe bendiciendo a la amable audiencia que está a través de los medios de comunicación, redes sociales, aquí en sintonía a través de esta hermosa emisora Bellavista Estéreo. Le damos la bienvenida a ese Cristo maravilloso, a tu vida, a todos los pastores, amigos, hermanos, y en especial a esas madres espirituales, nuestra hermana Neifi Rodríguez y Judy Rodríguez, unas mujeres hermosas que le han bendecido la vida a muchos de nuestros hermanos. Ayer el Señor me añadió un numerito más de vida y me regalaron una palabra que hoy quiero compartir con cada uno de los amables oyentes. Allí donde estás, dispón tu corazón para que esta palabra la disfrutemos, la atesoremos y la pongamos por obra si de pronto tenemos falencias o no hemos escuchado la voz de Dios. Vamos a orar para poner todo en manos del Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, porque te place hacerlo a la manera tuya, Dios mío. Hoy en este programa, El Pan de Vida, Señor, que eres tú, Cristo amado, te doy honra y gloria, Señor, por todo el bien que has traído a mi vida, agradecida, Padre, por la salud, por las bendiciones, por esa salvación que ha sido el regalo más grande que has brindado, Señor, a toda la humanidad, Señor. No tenemos cómo agradecerte, simplemente hacemos gestos, Señor, de agradecimiento, pero no hay nada en esta tierra, Señor, que podamos tener para pagarlo, Dios. Aún así, Dios, te servimos por amor, porque te amamos, porque hemos dispuesto a caminar contigo, amar las almas, Señor, tener una vida agradable, serte fiel, obediente, Dios, porque tú nos demandas fidelidad y obediencia, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te mereces todo, Dios mío. Gracias, mi Cristo. Gracias, Jesús. Amén. Mil bendiciones para la amable audiencia. Bendecimos esta casa, nuestro hermano John, su amada esposa Nora, sus hijos, sus generaciones, mi vida, mi familia, mis generaciones. Todo está en manos de Dios y sujeto a la obediencia de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a las Sagradas Escrituras. Esta palabra me la regalaron estas mujeres hermosas que mencioné ahorita y quiero compartirlas con ustedes porque aquí hay un rema grande de parte del Dios Altísimo. Cuando a ti te regalen una palabra, atesórala, predícala, ponla por obra, porque ahí Dios nos habla cada momento de nuestras vidas, porque es necesario que cada palabra que un hermano imparta a tu vida, la podamos atesorar, gloria a Dios, ya que viene de parte de Dios. Dice allí en el libro, uno de los evangelios, Lucas, gloria a Dios, Lucas 16, verso 10, dice la palabra de Dios: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Gloria al Señor por esta palabra que Dios nos regala en este hermoso día para compartirlo con todas las personas que abren su corazón en este momento y recibir la palabra de Dios. Entonces vemos, título de esta palabra es la importancia de la fidelidad en lo poco. Gloria al Señor. Entonces vemos cómo en esta parábola Jesús enseña sobre aquel mayordomo infiel que está escrita ya en el verso que leímos, pero de inicio del 1 al 13, del 16
del 1 al 13. Entonces, allí estamos viendo que es la forma en la que nosotros, como hijos de Dios, administramos algo pequeño que refleja nuestro verdadero carácter. Porque muchas veces el Señor pensamos que no nos va a utilizar y tenemos algún cargo que nadie se da cuenta, que de pronto está muy disimulado, pero allí Dios nos está viendo en lo que pensamos que es poco. Gloria al Señor. Entonces, a veces la sociedad valora lo grande, lo visible, mientras que Dios ve en el secreto y nos puede saltar en cualquier momento. Dios nos está viendo en ese secreto, lo pequeño que estemos haciendo. Y puede darse en la vida de una persona como servidor en la casa del Señor, que quizás puede ser una persona que nadie conozca, pero que le sirve al Señor de corazón, es fiel, atento, amable, una persona que quizás alguien la tenga en poco, la trate como algo insignificante, pero para Dios no se le pasa nada. Porque si tú lo estás haciendo de manera correcta, Dios te verá, Dios te saltará. Porque no es servirle a Dios por servirle, que yo lo hago porque me tocó. No, todo apunta al corazón, a las ganas de servirle, a ese amor, a la entrega que nosotros disponemos para entregarle algo al Señor. Así sea lo más insignificante que una persona te pueda decir, que porque estás ahí, que ya tú es para que seas pastor, que seas maestro, porque estás por allá, porque estás limpiando sillas, lavando baños. Dios nos mira en el secreto. Dios sabe cómo está tu corazón delante de Él. Entonces vemos que esas personas son ejemplos de vida en las congregaciones, aquel que se para en una puerta para recibir a los que se van a congregar, a un amigo, cualquier persona que en ese momento necesite una orientación, una guía, que esté pendiente hasta de buscarle una silla para que esa persona se sienta cómoda en el lugar y pueda recibir algo de Dios. Entonces Dios nos prueba en todas estas circunstancias, porque si lo estamos haciendo de corazón, no somos falsos, Dios exaltará, Dios probará. ¿Por qué? Porque es una prueba de fidelidad en lo poco. Ahí Dios siempre está viendo todo lo que hagamos para Él. Y allí leyendo en Mateo 25, 21, la palabra del Señor dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mira esta expresión de esta palabra, buen siervo. Tenemos que ser buenos siervos y habla de esa fidelidad, como dice, sobre poco has sido fiel, porque Dios va dando poco. A veces nos apresuramos y queremos tomar todo y no lo administramos bien, dañamos la obra redentora, la obra maravillosa que Dios quiere hacer en tu vida o en mi vida. Por eso nosotros vamos escalando peldaños cada día, vamos creciendo espiritualmente, porque tenemos que tener bases, cimientos, porque si subimos de inmediato, nos podemos desplomar, nos podemos echar para atrás, la fuerza no la vamos a tener y necesitamos cada día esa fortaleza que Dios nos da en lo poquito, pero bien administrado, porque es la obra del Señor. Y aquí está enseñando este versículo sobre la fidelidad,
sobre mucho, dice, te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando ya Dios te va a dar la bendición a ti y a mí, lo da todo, todo sin escatimar. ¿Por qué? Porque el proceso en lo poco nos va a ayudar cuando lo tengamos todo. Cuando ese mucho esté preparado. Cuando ese mucho no se envanezca, no se le salga el orgullo, la vanagloria, porque nosotros estamos regidos al Señor y siempre tenemos que tener ese corazón humilde, porque todo viene de Dios, porque no podemos dárnoslas, no podemos volarnos las cercas para pretender de que lo sabemos todo, que ya sabemos todo, que estamos preparados para todo. Todo tiene un proceso, un tiempo, para que nosotros nunca nos apartemos del Señor y podamos darle la gloria a Dios, porque no podemos robarle jamás la gloria al Señor. Vemos cómo Jesús enseña que el siervo fiel, aunque haya manejado poco, recibe también, porque Dios también da la recompensa a aquellos que sirven en lo poco. Tiene recompensa de Dios, como si estuviera en lo mucho, porque Dios paga bien, Dios recompensa, Dios ve el amor, la fidelidad en tu vida, en mi vida, y así viene la remuneración. No es necesario que forcemos a Dios para que nos dé una bendición. Todo en su tiempo, todo conforme al corazón, porque Dios siempre va a estar mirando nuestro corazón, porque Él escudriña el corazón y sabe cuándo el corazón está preparado para recibir, cuándo el corazón está alejado de Dios, cuándo el corazón está en molestias. Dios nos conoce y si tenemos algo guardado también nos los va a ver. Y si nos disponemos para Él, nos va a limpiar cada día más. Entonces vemos cómo lo poco revela quiénes somos. En lo poco es que Dios nos va a revelar cómo somos nosotros, si estamos llenos de ambiciones, si queremos escalar, pero ¿por qué yo estoy barriendo? ¿Por qué estoy lavando baños? ¿Por qué me tocó servir de esta forma? Yo quiero estar allá en el púlpito, yo quiero predicar, ¿por qué no me ponen a mí? En lo poco, si tú haces la obra por tu casa, vas a visitar una familia, de pronto el pensamiento vaya a equivocarse pensando que esto no, nadie me ve, nadie sabe, Dios te está viendo y es lo más importante. No hay mejor testigo que nos vea el Señor, que nos ve allí lo que hacemos en silencio, que nadie se entera, que simplemente el amor nos lleva a servirle en lo poco, a ser esos hombres, esas mujeres fieles. Y allí en 1 Corintios dice, 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Todo lo que Dios te dé para administrar, tenemos que ser fiel. En todo, desde nuestra vida personal, en casa, con los hijos, en la obra del Señor, ser fiel, no negarte al llamado. Si tú te has inscrito en un grupo para servirle al Señor, tú no puedes a última hora decir es que no puedo, es que no me dio tiempo, que es que me levanté tarde, que se me olvidó. Esas excusas delante de Dios no te sirven, porque se supone, si estás inscrito en un grupo para ir a un lugar a servirle a Dios, es porque ya tú sabes que ese tiempo lo tienes desocupado, puedes hacer la obra, entonces vas a salir que no, que es que estoy trabajando y ahora no puedo ir. Entonces, ¿para qué te escribiste? Si estás trabajando, sigue trabajando, pero no pongas en vergüenza tu vida después saliendo con unas excusas que a Dios no le agradan, que delante de Él no tienen ningún peso, al menos que estés enfermo. Pero normalmente, si tienes buena salud,
si cuentas con ese corazón dispuesto. No te quedes ahí, porque esa es parte de la fidelidad en lo poco. Entonces los administradores vemos cómo en ese tiempo se encargaban de cuidar bienes ajenos. Su lealtad era más importante que su capacidad. El servidor está más pendiente de servir que de su propia vida. A veces nos negamos a muchas cosas por el tiempo de servicio al Señor, pero a medida que avanza el tiempo, Dios nos va aparejando todo, que si de pronto dejaste el bachillerato cuando no conocías a Cristo, Dios te prepara para que lo termine, para que hagas un curso de capacitación, para que entres a una universidad, una buena empresa. Dios va dándole a uno la recompensa. Así que en lo poco que tú hagas para el reino, trae su propia recompensa, porque Dios es fiel y Dios te saltará en el día que tú pienses que no lo va a hacer. Gloria al Señor. Entonces vemos que esto requiere la fidelidad, en lo poco se demuestra con integridad y compromiso delante de Dios, que seamos íntegros, que no seamos falsos, que no estemos en dos aguas, porque eso hablará de nosotros, de nuestra vida, de nuestro testimonio. ¿Qué carta de presentación vamos a tener delante de Dios si nosotros no somos fieles? Como cuando hay fallas en el hogar, que falla la mujer o falla el hombre, hay infidelidad. Esto trae problema, esto trae separación, trae vergüenza. Así somos nosotros delante del Señor cuando no estamos en esa postura en lo poco, sino que queremos lo mucho, sin ni siquiera prepararnos, sin ni siquiera decirle, Señor, te serviré en lo que tú quieras. Cuando tenemos esas actitudes de humildad, lo hacemos por amor. Nunca nos vamos a cansar ni vamos a estar hablando mal. Al contrario, lo poco que tú y yo creamos será mucho para nosotros, para nuestra vida espiritual, ya que Dios nos pone en nuestros corazones ese amor y esa misericordia en las cosas que nos tocan muchas veces, y nos exaltará en público. Bendito es el Señor. Entonces vemos que lo poco es preparación para lo mucho. Qué bueno, ¿verdad? Este punto importante, que tú en lo poco estás siendo preparado, tu vida, mi vida. ¿Para qué? Para darnos el Señor mucho. Como les decía, que tenemos que escalar peldaño. Ir haciendo peldaño cada día para subir, porque una torre, si no tiene su cimiento, su formación, es derribada, es destruida, porque el enemigo conoce nuestras debilidades, él nos observa y está pendiente de qué forma nos puede ocasionar problemas para que nos sigamos adelante en los caminos del Señor. Y en Lucas 19, 17, aquí esta palabra dice, le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¡Qué bendición! O sea que Dios delega desde que ya viene la preparación para que nosotros podamos tener esa autoridad sobre la obra del Señor, sobre lo que Dios nos asigne, porque Él dará mucho en su tiempo, pero tenemos que ir en el orden de Dios, sin saltarnos, sin molestarnos, sin ni siquiera sentirnos que no estamos haciendo nada, porque es un valor grande que Dios nos da en la obra de Él. Un valor grande. Lo que hace un pastor lo puede hacer un servidor, y para Dios tiene el valor suficiente, pesa igual,
porque Dios siempre apunta al corazón y nos examina y se da cuenta cómo está el corazón de nosotros. Gloria al Señor. Entonces, viene siendo como un estreno en nuestras vidas, que en lo pequeño que nos da mayores cosas y demanda más responsabilidad. Entre más nos acerquemos, más responsabilidad vamos a tener, porque Dios no nos va a dar a ministrar algo que terminemos alocadamente dañando las cosas. Todo tiene su tiempo, su preparación, su hora, y vemos hombres de Dios que fueron ejemplo. Tenemos la vida de David. Era un muchacho muy joven, un muchacho que le tocó pelear con osos, con leones, para poder enfrentar a un Goliat. Así es nuestra vida. Dios nos va preparando para enfrentar las fuerzas del mal, para que cuando venga el ataque de la tiniebla, no salgamos corriendo, sino que sepamos enfrentar, sepamos derribar todo lo que quiera venir en contra de nuestras vidas. Entonces vemos cómo Dios cuida de nosotros como ovejas, y David, él defendía esas ovejas porque tenía la capacidad para hacerlo, porque Dios lo preparó desde muy joven para llevar un reino. Lo tenía en poco, allí en el escondite, preparándolo, defendiendo esas ovejas, hasta que lo llamó para que gobernase a un pueblo grande, que lo llevase a encarrilarse, a aprender lo que Dios quería con su pueblo. Gloria al Señor. Y lo preparó para ser rey, para ser líder del pueblo de Israel. Es muy bonito perseverar en el Señor, porque a veces queremos devolvernos, que ya me cansé, que nadie me mira, que esto no es para mí. No, Señor, no te vanaglories si tienes un cargo en el Señor, que todo el mundo te conoce, te saluda, porque igual el que sirve, también el que lo exaltará aún más va a ser el Señor, porque Dios lo hace, porque Dios no hace acepción de personas. Bendito es el Señor. Vemos a un José también, un ejemplo bíblico, que allí en casa de Potifar, que estuvo en una cárcel, acusado de falsamente, estuvo allí al servicio de este hombre gobernante por tiempo, y fue la bendición para su pueblo. Allí en Génesis lo podemos encontrar, Génesis 39 del 2 al 6, y también del 22 al 23, dice que José fue fiel como esclavo, y también en la cárcel. Gloria al Señor, aunque las circunstancias eran injustas, porque él fue acusado injustamente por una mujer que quería que él pecase, y él lo que hizo fue que escapó de lazos de esa mujer, porque podía venirle muerte. El sabio ve el peligro y se aparta. Esta condición de José le ayudó, porque estando preso en esa cárcel, allí Dios lo sacó, allí fue reconocido. Lo tenían en poco, hablaban mal de él, que es que estaba enamorando a la Potifara, y resulta que todo eso fue un invento de esta mujer, pero Dios lo permitió, porque él después fue llamado para ponerlo como gobernante en Egipto. Mira todo lo que Dios puede hacer, de lo poco, de lo vil, de lo que no llama la atención. Dios lo hace, porque Dios es Dios, y Dios le da el valor a tu vida, a mi vida, y Él sabe, siempre sabrá el corazón para Él. Bendito es el Señor. Vemos un Daniel también, allí con sus amigos. Estos hombres eran fieles, unos hombres que sufrieron
adversidades en Babilonia, con un mandatario que era muy cruel y les tocó vivir defendiendo su fe, negándose a comer esa comida contaminada que el rey obligaba a que el pueblo lo hiciese. Y estos hombres apartados para Dios no se sometieron a esta cautividad porque en lo poco aprendieron. Allí en medio de la esclavitud, siempre ellos le daban la gloria a Dios. Entonces Dios les dio 10 veces más, le dio esa sabiduría, el entendimiento, para que ellos saliesen adelante de ese lugar, les provisto de todo, les dio todo lo necesario y los puso en alto. Dios los exaltó después que eran hombres allí que los tenían en poco, como si no hubiesen sido nada, porque el Padre es bueno y misericordioso. Y vemos que también muchas veces estas infidelidades nos pueden perjudicar en nuestra vida diaria y tenemos que ser siempre fiel. ¿Cómo nos puede perjudicar la infidelidad en lo poco? Vamos a leer en Lucas 16:11, donde la palabra dice: pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Imagínense, saber administrar todo. Las riquezas injustas no son agradables a Dios. Si en las riquezas injustas hemos sido fieles, vamos de mal en peor, porque Dios no nos va a confiar nada que nosotros no sepamos administrar. Dios no te va a entregar algo bueno a ti porque sabe que no te va a durar, no vas a ser buen administrador y terminaremos mal, ya que la fidelidad ante todo, en las cosas materiales también tenemos que saberlo administrar y que seremos confiados y seguros delante de Dios. Señor, esto lo administro a la manera tuya, o ayúdame, dame sabiduría, Padre, a hablar con Él, porque no nos la sabemos todas, siempre vamos a tener falencias, y gracias a Él que nos ayuda y nos da esa sabiduría, salimos victoriosos de cualquier situación, de cualquier servicio que tú brindes para la obra del Señor. ¿Y qué otra dificultad, peligro de infidelidad? También daña nuestro testimonio, porque nosotros tenemos que testificar de Cristo donde vayamos, donde estemos. Entonces vemos que Proverbios 28:20 dice: el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. Qué bonito saber que la fidelidad nos trae bendiciones, más el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Si tú quieres riqueza instantánea, rapidita, no te conviene, vas a dañar tu vida, tu testimonio, van a decir: mira, ve, cogió el lado malo, todo facilito y terminó mal. Van a hablar mal de ti, van a señalarte, van a tratar de dañar la honra de tu familia. ¿Por qué? Por una mala decisión, por querer tener esas riquezas mal administradas. Bendito sea el Señor. Entonces, la fidelidad nos va a traer bendiciones, porque no creas tú que porque le sirves al Señor en un cargo sencillo, Dios se va a olvidar de ti. La misma bendición que el que predica, que el que es maestro de la palabra, también tiene su recompensa. Qué bonito, que el nivel de Dios es parejito para darnos la bendición, porque la justicia viene de Él, es un Dios justo. Entonces vemos que esa infidelidad muchas veces trae a nuestras vidas deshonra,
y hace tropezar a otro. Que tú o yo no seamos la piedra en el camino para que otros pasen. Porque donde vayamos tenemos que testificar de que Cristo está en nuestras vidas. Otra consecuencia, revela la idolatría en el corazón. A medida que le servimos a Dios, Dios va sacando las pequeñas suciezas que tenemos guardaditas allí. Entonces, si hay idolatría por algo, Dios lo va a sacar. Dios va a limpiar para que sea ese siervo fiel que testifique que hay un Cristo de poder en tu vida. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Bendito sea el Señor. O somos de Dios o somos del diablo. Ahí no hay más nada. No hay un tercero. No hay un tercero porque o somos de Dios o somos del otro. Entonces, esta palabra nos ayuda para poder ser fiel a Dios, para poder controlar emociones en nuestras vidas, que el corazón no se inflame de maldad, de codicias. No, Señor, que yo quiero el cargo que le dieron a fulanita, fulanito, ¿por qué no me lo dan a mí? No sirve, sírvele en lo poco, porque ahí viene tu bendición también. Cuando Dios te ponga en lo mucho, entonces agradece también. Igual le vas a servir de la misma forma. Entonces, porque somos el cuerpo de Cristo y Dios reparte para todos lados, para que cada uno desarrolle lo que Dios nos ha entregado de buena forma, porque es la única forma de que el cuerpo de Cristo trabaje unánime, en unidad. Bendito es el Señor. Entonces vemos cómo cuando somos infieles se revela qué es lo que realmente adoramos, porque Dios va a sacar el ídolo del corazón. Allí en lo poco va a salir lo malo, en lo mucho también, pero cuando estés en lo poco viene la preparación para que cuando venga lo mucho lo disfrutemos bien, de buena forma. Otro peligro que nos puede afectar nuestra vida, bendición de ser fiel en lo poco. Gloria al Señor. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios nos exalta en medio de la humildad y la fidelidad. Por eso es necesario ser fiel en lo poco, en humildad de corazón, porque a veces hay vidas que están en lo poco pero son orgullosos, patalean, hablan, maldicen, porque me tocó esto, porque lo otro, y Dios no quiere esos corazones quejones, esos corazones que maldicen, corazones infieles. Dios no quiere ese tipo de corazón. Por eso es necesario nacer de nuevo, arrepentirnos de corazón, dar buenos frutos, para cuando Dios te tenga lo poco, le agradezca, le puedas decir, Señor, gracias por la salvación, gracias porque aquí te estoy sirviendo calladito la boca, nadie se entera, y yo sé que tú me amas. Y tú me estás viendo, Señor, porque ¿de qué te sirve que el hombre te vea si la recompensa no va a venir del hombre? La recompensa viene del Dios Altísimo, que exalta a sus hijos, que nos ha entregado una salvación para una vida eterna, lo más valioso. O sea que lo que poquito que hagamos para el reino de Dios no es suficiente que tú digas, le sirvo porque me dio la salvación. No, hazlo para sembrar una palabra para el reino, para que una vida se convierta. Simplemente hazlo de corazón, pero no es porque tengamos que devolverle a Dios el favor, porque nunca tendremos cómo agradecerle, cómo devolverle al Señor ese regalo de salvación, jamás.
y tenemos que tener esa claridad en nuestras vidas para no tropezar, para seguir adelante, para poder dar testimonio de que Cristo un día entró a nuestros corazones, nos cambió, nos transformó, nos trajo a humildad de corazón para poder tener esa mayor autoridad. Dice Lucas allí en el verso 17, sé fiel en lo poco, abre puertas para recibir mayor autoridad espiritual y ministerial. Gloria al Señor. Qué lindo saber que en lo fiel, en lo poco, eso nos abre puertas para recibir más, para acercarnos más al Señor con gozo, con recompensa para esa vida eterna. No solo hay recompensa aquí, sino un gozo eterno en el Señor. Qué bonito, un gozo eterno que nadie te lo puede quitar, ese manto de gozo, de alegría. No te lo dejes robar jamás, porque va a ser para vida eterna donde estaremos gozosos. Esto nos ayuda a crecer más, a que en lo poco nosotros vivamos una vida alegre, tranquila, en paz, que no nos sintamos frustrados, que no nos sintamos menos que nadie, al contrario, felices con Cristo, ese gozo que hermosea nuestro rostro, que no nos envejece, porque no hay amargura, el corazón está limpio, está sano, no hay cabida para lo malo. Y si quiere algún dardo dañar, sale de inmediato, porque rebosa de paz, rebosa de alegría, de ese manto de gozo que no lo encontramos en promoción en ninguna parte, porque no hay quien lo venda. Eso viene del Dios Altísimo para tu vida, para mi vida. Entonces hay recompensa para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y una pregunta que debemos hacernos: ¿estoy dispuesto a servir aunque nadie me vea? Una pregunta, contéstate esa pregunta si tú estás dispuesto a servir sin que nadie te vea. Dios busca siervos fieles, bendito el Señor, no perfecto, porque no va a haber perfección en la vida de un ser humano. Somos imperfectos por la naturaleza adánica que traemos y no vamos a ser perfectos, pero Dios nos demanda a nosotros que seamos fieles. Eso sí quiere Dios en nosotros, y comprometidos con Él, que tengamos compromiso en lo pequeño, en lo poco. La fidelidad, lo pequeño, determina nuestra utilidad y honra en el reino de Dios. Qué hermoso saber que lo que tú hagas para el reino de Dios, estás honrando al Padre Celestial, estás honrando tu propia vida, porque eso nos va a dar honra delante de Dios, delante de los hombres. Va a haber un respeto, va a haber un temor. Alguien va a decir: me gusta esta persona, el cambio que ha tenido, y quiero que me dé de eso que ella tiene, de lo que él tiene. ¿Por qué? Porque el testimonio predica solito. La vida que tú llevas, ella misma te va a llevar a que cuando tú le hables a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, esa persona vengan cambios a su vida, a su corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir cada día como si estuviéramos siendo evaluados para cosas mayores. Gloria al Señor. Bendito es el Señor que nos habla, que nos ayuda. Entonces vemos que en estos versículos que hemos leído, habla de la fidelidad, de ser buenos mayordomos en el Señor, y que Jesús
les enseñaba a sus discípulos sobre la buena administración en los recursos materiales y también los recursos espirituales, porque todo es de la forma que Dios quiere. Y la cultura judía, pues, en esa época no era muy correcta, pero Dios llama a hombres en ese tiempo, mujeres, para enseñarles a ser los buenos administradores a través de las parábolas, de las enseñanzas que Él daba, que cómo era la forma de administrar las cosas del reino de Dios. Y si tú eres honesto, si tú eres leal con Dios, en lo poco el Señor te exaltará y te exaltará para lo mucho. Vamos a orar por aquellas vidas que necesitamos cada día más de Dios, para que Dios en lo poco nos siga ayudando. Y aquellos que de pronto están en lo mucho, también los siga ayudando, porque los niveles vendrán en su tiempo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, examina, Señor, nuestros corazones, Señor. Obra, Dios mío, en nuestros pensamientos, Dios mío. No queremos, Dios, tener pensamientos malos, sino serte fiel. Oh Dios, ayúdanos, Señor, que cada área de nuestras vidas, Señor, que quizás nadie nos vea, Padre Santo, pero que tú nos estás viendo, Señor. Puedas tú, Dios mío, darnos, Señor, las cosas que necesitamos para no ofenderte, para no dañar nuestras vidas, Padre. Que la fidelidad en ti permanezca, Padre. Que seamos testimonios de amor para muchos, por amor a ti, Dios mío, con corazones dispuestos para servirte en lo poco, en lo grande, Dios mío. Que seas tú ayudándonos en este camino, Padre, para poder tener esa vida agradable, Dios mío. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestros corazones y te seguiremos sirviendo, Señor, en el lugar, en donde quiera que tú nos coloques, Dios, porque somos importantes para ti, Dios mío, dándote la honra, dándote la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, sana al enfermo, liberta al cautivo, Señor, al que quizás necesita un empleo en este momento, Señor, que seas tú la guía, Padre Santo, para que esa hoja de vida, Señor, la gracia y el favor tuyo se derrame, Señor, en muchos corazones que necesitan ser tratados por ti, Señor, porque en lo poco has visto, Señor, la fidelidad, el amor, la humillación, Padre mío, esa humildad de corazón. Y tú darás lo mucho, Señor, porque es necesario, Padre mío, porque tú lo haces, Señor, porque tú miras en el oculto todo, Dios, y te damos gloria y te damos honra. Amén. Gloria al Cristo maravilloso.